Hola, soy yo, Milagros, o Midam, como quieran llamarme. Aquí de nuevo en un episodio más de The Unfortuned, este podcast donde hablamos sobre información de índole espiritual. Así que hoy voy a traer un nuevo episodio titulado ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Este episodio llega gracias a la votación que realizó mi cuenta de Instagram. Así que pues si ustedes quieren de pronto estar atentos a los temas que van a venir, porque he publicado varios y todos se van a tocar, no se preocupen, los tengo apuntados en una lista, pero voy viendo y voy filtrando en cuanto a las personas que siguen este contenido, que puedan participar y también elegir qué es lo que quieren esperar en el programa. Así que pues eso, ya vamos a empezar. Vamos a empezar por cuestionar esta pregunta retórica. Y es que en realidad siento que esta pregunta podría ser fácilmente respondida, ¿saben? Pero lo que estoy tratando básicamente de hacer es que ustedes puedan llevarle estas preguntas a ustedes mismos, sacar la conclusión al finalizar este episodio. Yo lo siguiente que le propongo a esta pregunta es, esta respuesta, soy demasiado bueno con los demás, pero no soy muy bueno conmigo mismo. Entonces, cuando hay una virtud que está en exceso, como por ejemplo, pongamos que soy muy generoso, ¿no? Siempre tengo las manos abiertas para los demás. Pero caigo en el exceso, o sea, lo hago en demasía y no lo modero o lo convierto en algo justo, ¿no? Como que me dé balance, entonces se convierte en una desvirtud. Entonces, en lugar de ser demasiado bueno, lo que soy es desvirtuoso. Entonces, por consecuencia, ocasiono que las personas se aprovechen de mí, por ejemplo. Entonces, realmente yo creo que esto de categorizar a las personas buenas o malas en cierta medida puede ser positivo si es que estamos hablando de una persona que pues ha afectado a un grupo de personas, en el caso por ejemplo de un estafador. Entonces esto es claramente una persona entre comillas mala, y digo entre comillas porque simplemente es una persona inconsciente, ¿no? Y a veces es muy difícil como que a nosotros los humanos comprender que estas personas viven entre nosotros como de forma parasitaria, aprovechándose de otros. Entonces tienes dos vías: que visibilices a estas personas para no caer en el hoyo de la indiferencia, o por ejemplo te conviertas como en una víctima más y vivas y sigas teniendo este patrón y lo sigas encontrando con diferentes personas en tu vida, ¿no? Lo cual te hace como víctima. Entonces eres la eterna víctima dentro de este como arquetipo de conciencia en la sociedad, ¿no? Esta energía que se presenta de manera colectiva, que todos lo sentimos. Entonces hay un arquetipo de conciencia que habla mucho sobre el padre narcisista, y madre tierra vendría a ser la mujer codependiente, ¿no? Que cayó en su energía femenina, o sea, solo está en la sombra, no trabajó su luz, entonces se vuelve como explotada por las grandes, empresas mineras que empiezan a exterminar el territorio de tierra y la explotan y la dejan muy mal, ¿no? Esto es lo mismo que se repite, por ejemplo, en una relación de un narcisista con una mujer dependiente, o incluso en un trabajo también puede ser un jefe que pues explota a sus empleados, ¿no? Entonces, si estas personas no son capaces de ser conscientes y activar la responsabilidad dentro de ellos mismos, van a vivir mucho en ese rol de víctima. Pero siento que hasta este punto estoy tratando de manifestar solamente como algo que puede desencadenar. Igual ustedes lo van a ver y ya está pasando, o sea, este arquetipo ya lo estamos viviendo, ¿no? Desde hace muchos años, a decir verdad. Entonces, para esto es preciso que mencione al ego. En arameo se le dice Satán, ¿ok? O Ariman, ¿no? Ariman, se le denomina Ariman en arameo, lo que significa ego o Satán. Incluso creo que pues, ¿por qué entonces para la religión católica o cristiana o estas religiones que tienen un dogma muy marcado, hablan mucho de que Satán es como pertenece a los ángeles caídos, al ejército de Lucifer, ¿no? Que es este ángel caído que pues de alguna manera fue quien le dio sombra al mundo, ¿no? Y Dios, quien viene a ser el Padre, fue el que castigó a Lucifer, ¿no? Y Lucifer siempre cae
Lucifer siempre cae en esto de mi padre fue malo conmigo y yo me rebelo. Yo soy la víctima en esto. Mírenme, yo soy la víctima, pobre de mí. Y con ello justifico que estafe a la gente. Con esto justifico que por ejemplo, me meta con un hombre casado y solo diciendo es que me enamoré, es que yo lo amo de verdad, y sepas que has destruido una familia. Esto justifica, por ejemplo, los cirujanos que dicen es que ella me pidió que quería este tamaño y yo vi que eso le iba a dar felicidad, entonces le puso un implante que atrofió, no sé, sus pulmones, digámoslo. Entonces ellos siempre se ponen excusas, siempre son las víctimas de lo que les pasa. Es que yo llevo una depresión muy grande y por eso embauqué a todas estas personas con sus propiedades, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando tú como que tienes, no sé si ustedes han visto como esta cabina donde ponen a las personas y les empiezan como a enjuiciar y aparece esta dinámica del policía y la persona que atrapa. Y el policía bien insistente como juzgándolo, pero lo juzga porque sabe que estas personas van a tratar de decir que son las víctimas de lo que les pasa. Y la verdad es que esto no está muy lejos de nosotros. Si nosotros caemos en la posición de ser las víctimas de lo que vivimos, de lo que nos pasó, vamos a tener a Lucifer hablándonos. Y ese es como el impulso del ego. El ego se siente separado de Dios. El ego es mente, entonces si eso suena razonable para mí, pero no le pongo espíritu, no le doy corazón, no le doy conciencia, porque la conciencia se une a chakra corazón y chakra corazón está unido a la fuente de Dios, que es la energía de cosmos, Gaia, como quieras llamarlo, ¿no? Que o sea, nosotros estamos unidos al todo, ¿no? Y todo está dentro de nosotros, entonces nosotros también volvemos hacia la luz, pero si cortamos este camino de regreso a la luz, nos quedamos en el ego, habitamos solamente como Satán o Lucifer, ¿no? Cuando nos domina Satán, es este impulso del querer control, incluso el querer manipular, ¿no? En este caso serían como, sí me quedaría muy claro de estos científicos que están inventando como virus, ¿no? Para la sociedad, que ellos creen que están haciendo bien y porque hay mucha gente, hay que matarlos a todos. Es un poco como que lo escuchas y dices, bueno, pues no suena nada bueno para la Tierra, pero como hay mucha sobrepoblación, vamos a matar a la gente. En lugar de enseñar, en lugar de crear espacios, construir para los demás, hacer el servicio, ellos es como que encuentran una respuesta que tiene que ver siempre con poder, control, matar, o es como bien así, solo habiendo desarrollado el cerebro reptiliano, así como bien hombre comer, así, ¿no? Siento que es eso. Pero bueno, entonces quiero que quede bien claro que cuando estamos dominados por la voz del ego, siempre vamos a ser las víctimas de las cosas. Entonces, esta pregunta retórica se responde en sí misma porque al fin y al cabo, si yo creo que yo fui enteramente bueno y nunca hice nada y lo que hice siempre estuvo bueno, estoy habitando la voz del ego de Satán, porque estas dos voces, o el ego nunca... o la voz de Satán o Lucifer, cuando estamos poseídos, por ejemplo, por el orgullo o por la arrogancia o la ignorancia. Entonces, estas posesiones no son así como que en la materia que aparezca un demonio que nos está poseyendo, ¿no? Pero en el astral, en los sueños los vamos a ver, porque en el astral existen muchas cosas. Entonces, si estamos siendo seducidos por alguno de estos demonillos, que son en realidad desvirtudes en nosotros, o sea, eso es lo que va a pasar con los seres humanos, no lo que lo vamos a ver en la materia. Vamos a vivir como los victimarios y nunca vamos a querer tomar responsabilidad de nuestros actos, entonces no vamos a crecer. No vamos a hacer el paso de ser el niño encaprichado, Lucifer joven, que siempre se creyó el eterno niño, a ser el adulto, a formar el adulto autónomo, el padre, ¿no? La madre, dentro de nosotros. Por otro lado, creo que yo había dicho esto de qué es estar poseído. Y voy a hablar precisamente que las posesiones, porque en las películas siempre ponen que las posesiones se dan así como de una manera, como que aparece no sé, así como un demonillo, y que posee a un niño joven, un niño chiquito, y lo tiene así como aprisionado, entonces viene un sacerdote o viene un exorcista y le quita esto de acá. Yo creo que igual... para las películas funciona esta narrativa porque la verdad es bastante llamativa, porque
pues hay diversos, como también en la iglesia, todo esto, todos los exorcistas. Entonces hay cierta como información que es válida, que es información valuable para poder observar y aprender un poco de ello, pero siento que lo han distorsionado, porque la verdad, el estar poseído no es únicamente como lo vemos en las películas. El estar poseído también es como tener a los demonios del alcohol constantemente diciéndote que bebas, o tener a los demonios de la lujuria que constantemente te incitan hacia que tú te depraves sexualmente y quieras acostarse y no respetar tu energía sexual, y como que incluso tener como en el mismo momento en el coito, como que tener conductas que pueden resultar nocivas para ti, ¿no? O sea, desde ese modo tan profundo es preciso darle una mirada para poder examinar desde dónde estás como entidades, porque sí lo son, sí existen, pero no es que los vamos a ver materialmente, así que como nos vemos nosotros, ¿no? Como que palpables, sino van a habitar nuestra mente y nos van a estar hablando y van a ser esa voz que tú crees que eres tú, pero no eres tú, porque cualquier cosa que te incite hacia la pérdida o hacia la autodestrucción no es la voz de la conciencia, es la voz de Lucifer y de Satán. Entonces, este es el principal tema por el cual es importante que trabajemos el espíritu, porque nosotros constantemente vamos a vivir con eso, vamos a trabajar a conocer quiénes son esos demonios, a conocer cuál es la sombra, y solamente conociéndola podemos nosotros incrementar nuestra luz. Integrar la sombra no significa que digas, ya lo olvidé, yo ya no soy eso, sino viene en aceptar que tú tienes todas esas sombras, que tienes todas esas como desvirtudes, y elegir tener nuevas virtudes, transformarte, convertirte en una versión mejor de eso, pero sin olvidar y sin aceptar y sin comprender también por qué habitaste esas sombras, ¿no? Entonces todos empezamos siempre en las sombras. Entonces, si tú te sientes que en algún momento fuiste habitado por muchos demonios, o sientes que lo estás presenciando, porque los demonios también pueden ser como, por ejemplo, es que yo siento que esto es una pandemia psíquica y voy a hablar de esto. Por ejemplo, muchas de las mujeres que caen en enfermedades de trastornos alimenticios. Entonces, esa es una pandemia psíquica, pero a la misma vez también tienes como una entidad o un demonillo que por detrás te está diciendo que eres feo, que estás mal, que te ves horrible, abominable. Y es esto como esto, ¿no? Y por eso no superar la marca de la bestia es no superar el ego, o sea, no superar la voz de tu mente. Cuando uno va integrando estos temas de iluminación, uno va trabajando en la meditación, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando entra en la meditación, mediante la respiración, vas comunicándote con tu conciencia, que es esa otra voz que vive dentro de ti y que te habla desde la compasión, ¿no es cierto? Muchas veces los alumnos en clase me dicen como, escuché una voz distinta a la mía, que se oye como me dijo una alumna, me dijo, escuché una voz dentro de mí que siento que es como yo, pero como si fuera ya más experimentada. ¿Puede ser mi futuro yo o algo así? Y yo como, ok, sí, es una manera de explicarlo, ¿no? Porque la voz de la conciencia es como está unida al todo, comprende todo. Por eso todo siempre está dentro de ti. Todas las respuestas que estés buscando siempre van a habitar dentro de ti. ¿Por qué? Porque la conciencia está unida a Gaia, la conciencia está unida a la fuente de donde venimos, ¿no? Por eso todas las almas estamos así como atadas a un hilo delgadísimo, ¿no? Por eso no estamos separados de Gaia, estamos unidos, ¿no? Estamos unidos a Dios. Entonces cuando hacemos este camino, entre comillas, espiritual o de iluminación, o el camino donde te superas a ti mismo, o sea, no tienes que ser tampoco el más espiritual, pero puedes estar queriendo hacer de tu vida una vida virtuosa. Entonces te va a importar también el tema del espíritu, y no necesariamente tienes que ser alguien súper conocido en estos temas, sino entender que pues hay un alma habitando dentro de ti. Entonces es importante cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente y demás, ¿no? Entonces, ya habiendo explicado cómo es la voz del ego dentro de nosotros y esta terminología sobre Ahriman, pues voy a empezar a explicar cómo afecta cómo nos está afectando a nivel energético dentro de nosotros, el no trabajar el ego o no integrar las sombras, el no querer salir de la posición de víctima, cómo nos puede afectar energéticamente, o sea, cómo es que se está moviendo la energía dentro de nosotros. Si bien es cierto, la energía chi es la energía vital, es la energía que hace que nos movamos, es la energía que está en el centro umbilical, recoge y transforma la fuerza universal
terrenal y del plano humano. O sea, recoge como la energía cósmica, ¿ya? E incluso el chi también se le llama partícula cósmica, porque es una luz en el cosmos, y todos tenemos esto, ¿eh? Todos somos cuerpos de luces, pero la energía chi está, yo creo que específicamente está debajo del ombligo, y es la zona donde está el plexo, donde se forma el ego. Entonces, de alguna manera u otra, para que esta energía chi circule y nos vaya dando como fuerza vital, o sea, ganas de vivir, debe estar libre de toxinas emocionales, o sea, emociones de baja vibración, tristeza, ira, cólera, asco, todas esas emociones, debe estar libre de eso o ser limpiada cada cierto tiempo. Por eso las toxinas emocionales hablan mucho de estas emociones de baja frecuencia que constantemente habitamos, pero también tenemos que tener la facultad de transmutarlas. Ambientales también, energía que está en el ambiente, entidades, parásitos o cualquier cosa que esté en nuestro entorno, porque todo tiene una vibración, ¿ok? Todo tiene energía. Entonces, esta energía chi, cuando está rotando de forma sana o de forma armoniosa, circula de afuera hacia adentro, hacia adentro y hacia afuera, aunque va girando, ¿no? En este sentido. Pero como esta zona tiene que ver mucho con el centro energético del plexo, pues, y tiene que ver con el ego, y el ego es lo primero que hemos estado hablando, cuando uno va no queriendo trabajar en su ego, integrarlo y empezar a trabajar en la voz de la conciencia también, va esta energía chi y este flujo de energía empieza como a ser más lento y de pronto se bloquea. Entonces, en lugar de nosotros estar unidos hacia la partícula cósmica o al cosmos, unidos así como trabajando con el cosmos, nuestro centro energético no está trabajando. Entonces, en lugar de eso está haciendo como ya no hay energía chi, se pierde vitalidad, uno se enferma, se deprime y habita el ego, habita la sombra. Entonces, por ende, puede empezar a presentar problemas, sobre todo con su identidad, porque la zona del plexo es donde se forma la identidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una persona que sufrí una injusticia de pequeño? Tengo la herida de la injusticia y sufrí algo de pequeño que me marcó muchísimo. Entonces, yo vivo bajo ese resentimiento, ¿no? Vivo bajo ese resentimiento y busco venganza, por ejemplo. Entonces voy buscando venganza y me creo el papel de ser el vengador, ¿no? Entonces de grande voy a querer como, por ejemplo, no sé, matar o voy a querer como controlar o hacer daño a los demás, porque yo estoy muy triste con mi vida, yo estoy muy enojado, entonces yo quiero vengarme del mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaría con los sociópatas, que muchos de ellos tienen una historia bastante traumática o triste, pero cuando asesinan a 10 personas se justifican en sus actos, ¿no? Y dicen, no, es que yo hice esto porque me pasó esto, y unos lo explican de manera así como muy emocional y otros de manera más bien fría, pero siguen cayendo en lo mismo, ¿no? De yo pobrecito y el mundo fue muy cruel conmigo, ¿no? A diferencia de otras personas que sí hicieron un camino del héroe, que pudieron experimentar momentos difíciles, pero supieron encontrar como una manera de poder convivir con los demás y nutrirse a sí mismos, ¿no? Y practicar las virtudes. Entonces, estas personas que son como sociópatas o empiezan a tener esta vida muy parasitaria, son personas que no tienen energía chi porque solo están viviendo en su máscara. Y esto también nos puede pasar, no necesariamente siendo sociópatas, sino puede pasar, por ejemplo, que tú seas una persona que solo habita el ego, te crees la máscara que eres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy muy atrapada en el mundo material, no he superado la marca de la bestia o estoy habitando solo el ego, entonces voy a creer que tal vez si la felicidad es el dinero, que el amor es un hombre proveedor, y voy a creerme esa máscara y no voy a explorar dentro de mí y ver qué más hay, no voy a explorar afuera a ver qué más hay, solo quiero algo que justifique mi dolor y que tal vez es una desconfianza en los hombres o es un problema con mi padre o es un tema de que, no sé, de pronto siento que a mí no me va bien con el dinero, no, una cosa así. Entonces nos puede pasar también a nosotros
que eventualmente u otra nos veamos relacionados frente a personas que no tienen esta energía chi y necesitan de otros para alimentar eso, o que nosotros seamos y generemos esta vida como parasitaria, ¿no? Entonces lo importante es que no hay ningún problema si tú tienes esto, si lo reconoces en ti. Lo importante es que tú puedas crear ya no una personalidad basada en el ego, o sea, en el materialismo, en el pensamiento, en lo lógico, o en el miedo, porque el ego vive mucho en miedo, por eso siempre se quiere proteger haciendo una máscara. Cuando tú trabajas en tu personalidad mágica, empiezas a tener un brillo especial, empiezas a ser una persona con virtudes y empiezas a tener como puedes convivir con los demás, pero también eres una persona autónoma, eres una persona de valores y de valores elegidos, y eliges a las personas alrededor tuyo de valores elegidos, entonces empiezas a ser una persona carismática, entonces te sienten real, te ven real, eres transparente, ¿no? Es como que incluso manifiestas un círculo cerca de ti también sano, ¿no? Como una red de apoyo, o es una persona que de pronto llega a algún lugar y empieza como a cambiar la vibración de ese lugar, ¿no? El punto de crear una personalidad mágica no es solamente enfocarnos en qué brillo más, sino el tener una personalidad mágica es estar conectado con tu esencia, es saber yo soy, si yo, por ejemplo, soy una persona buena y soy buena conmigo misma y también con los demás, entonces soy una persona que es moderada, que soy generosa pero me modero, que por ejemplo puedo ser como de pronto, no sé, puedo ser una persona justa, pero no caigo en el caos, por ejemplo, ¿no? En el establecer mi justicia. Entonces, es como siempre el balance, ¿no? O puedo ser una persona muy sabia porque no peco de ignorante. Y la ignorancia puede convertirse como en un pecado, ¿no? Pero más allá de eso, en algo como que, a ver, el ser ignorante o el no comprender ciertas cosas puede ser una desvirtud también. ¿Por qué creen que estas personas que viven en estas ciudades minoritarias, como en provincia o en lugares muy alejados, no tienen acceso a la educación? Entonces eso les genera algún tipo de ignorancia. Entonces muchos de estos lugares, tristemente, donde llegan las propagandas de políticos, son como embaucados, ¿no? Y nosotros tenemos ante nosotros, y nosotros podemos observar eso en los demás, tenemos como una información que nos puede servir a nosotros para observar cómo otras personas habitan el cosmos, ¿no? Y si es algo que nos enciende, pues tal vez sí convertirnos en justicieros sociales, o de pronto hacer como un movimiento donde se pueda apoyar a estas personas, a estas como comunidades minoritarias, etcétera, ¿no? El punto es que también lo cambies desde ti, ¿no? Entonces convertirte en una persona justa para ti y para los demás. Pero cuando una desvirtud está en su deficiencia, pues por ejemplo, yo puedo ser una persona que tiene como, no sé, de pronto, no sé, mucho amor propio, pero si caigo en una deficiencia de esa virtud me convierto en un hedonista, o no sé, un egocéntrico, mejor dicho. Y si fuera una persona muy hedonista, en su balance podría ser una persona con mucha conciencia, ¿no? Como objetiva, dirían, ¿no? O sea, ver las cosas como son, o también justo, creo, porque a veces los hedonistas pueden estar como, yo siento como mucho así de, pero lo hago porque me hace sentir bien, ¿no? Pero no lo profundizan, como que todo lo superficial, ¿no? Esto. Pero como les digo, o sea, siempre las virtudes deben estar como en balance, y si hay una deficiencia, o sea, hay una desvirtud, o hay un exceso también de esa virtud, pues va a resultar contradictorio, va a resultar como va a tener consecuencias donde tú puedas empezar a sentir que eres la víctima, ¿verdad? Igual, si a ustedes les está llegando esta información es para que ustedes empiecen a trabajar en esas virtudes, empiecen a hacer exámenes autocríticos de ustedes mismos, pero no con el fin de sentirse mal, de que se le ego diciéndole, no, es que te hicieron esto porque tú no eres digno de ser amado, no, sino desde la voz de la conciencia que te dice, mira, viviste estas experiencias, ¿qué aprendiste de esto? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo te ves ahora? ¿No? La conciencia siempre va a mantener cierta templanza, y la conciencia siempre te va a hablar desde el amor. Entonces yo creo que pues, no sé si hasta aquí me expliqué, pero creo que es importante que sepamos que
no existe el ser una persona completamente buena, o no existe ser una persona completamente mala, que yo creo que a veces es muy difícil ver con compasión, sobre todo a personas que pues eran conscientes de lo que hacían y no les importaba. Sé que pues va a ser muy difícil verlos con compasión, pero mientras ustedes más se enfoquen en ustedes mismos, les va a dar más apertura, más espectro de visión para que ustedes comprendan qué estaba pasando en el fondo de esta persona que fue tan inconsciente. O sea, así como por ejemplo, ¿no? Fue tan inconsciente que proyectó sus heridas en su mujer y la terminó asesinando, ¿no? Tenía tanto odio que no pudo sacarlo eso, que lo sacó hacia afuera. Eso, entonces lo ves desde esa manera, ¿no? Como más desde arriba, ¿no? Observando. Y ya no lo ves como, ay, esta persona que ojalá se muera, ojalá lo encierren, ojalá le ponga. Sí, o sea, obviamente en la sociedad, en esta materia que vivimos, hay un sistema creado de leyes para estas personas que cometen estos actos, ¿no? O sea, hay un juicio legal, hay un juicio que va a pasar en lo terrenal. Pero si lo vemos desde su alma, porque hay gente que dice, no tienen alma, no, sí tienen alma. Aunque al menos que sean como un reptiliano, no sé, o alguien canalizando grises, pero ya va a haber un episodio para eso. Pero estas personas siguen teniendo alma, entonces es un viaje tenerles compasión, ¿ok? Pero mientras ustedes vayan empezando en este punto, creo que les va a ser mucho más difícil, más fácil, empezar a hacernos responsable de lo de uno mismo. ¿Ok? Entonces, igual si tú experimentaste como algún tipo de abuso, sentiste que una persona se aprovechó de ti y está dentro de lo que otros debieran saber para evitar futuras catástrofes, creo que sería bueno que ejerzas tu voz de la verdad y estás también encontrando ahí tu personalidad mágica, porque la voz de la verdad se utiliza para desbloquear chakra garganta. Entonces expresas lo que sientes, expresas lo que piensas, y creo que es importante no caer en la no dualidad de pero no hay que buscar problema, ¿no? O en el otro extremo de hay que vengarnos y matarlos, no. O sea, no es ni lo uno ni lo otro, sino siempre hay que apuntar hacia el balance. Y precisamente nosotros visibilizar, no es que nosotros estemos enojados con ellas para que utilicen nuestro discurso de tú me denunciaste porque tú eres la del problema, como harían por ejemplo los narcisistas, ¿no? Que te voltean las cosas. No, lo estás haciendo porque vas a prevenir. Y es importante no quedarnos de brazos cruzados, sino actuar, ¿no? Porque a veces las cosas que nosotros hacemos generan buen karma. Y así tú también conviertes tu karma en dharma, ¿ok? En generarlo así como una onda expansiva que pueda ayudar a los demás, ¿no? Por ejemplo, todos estos periodistas que desenmascaran a políticos y a personas, no sé, empresas fraudulentas, ellos están haciendo un tipo de servicio a la comunidad porque están ejerciendo una voz de la verdad, ¿no? Están hablando. Entonces considero que no hay que caer tampoco en esta ley de espejo del New Age que dice, no, es que tú eres dependiente y por eso simplemente te estuviste con este hombre que te pegó porque tú eres eso, ¿no? Entonces, y así, no es como que, ok, está bien, se puede entender que una persona proyecta sus heridas en el otro y recibe lo que merece recibir, ¿no? Pero también hay que verlo desde el lado de que sí pasó, de que hay una persona que está parasitando a otras y que está abusando de otras, entonces es necesario frenarlo. Y hay que aceptar que pues también nosotros pudimos haber como vivido un evento injusto y que es importante que se hable de eso para no caer en esta ley del espejo de que todo es tu problema. Y no, o sea, sí es bueno, pero no desde la posición de víctima, sino donde te haces responsable de lo que te pasó y lo aceptas y lo encajas en el plano terrenal porque tú perteneces a la materia y todos estamos habitando la materia, todos estamos habitando la tierra, ¿no? Y creo que es importante, sobre todo, como si vamos a convertirnos en personas coherentes y vamos a hablar con la verdad, hay que tener la capacidad de enjuiciar, de dar un juicio, de decir esto está bien y esto está mal, porque si no tenemos esta comparación caeríamos en el caos, ¿no? En no importa, en la locura, ¿no? En el no crecer, en Lucifer, en Satán. Pero si nosotros actuamos desde el orden, desde el padre blanco, desde la energía masculina, ¿no? Trabajada, blanca, pues decimos esto está mal, esto está bien, esto hay que hablarlo, esto se tiene que solucionar. Entonces buscamos una acción referente a ello, actuamos, ¿no? Nos movemos, se mueve la energía chi, tu vida se conduce a un propósito, ¿verdad? Entonces, pues esto fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues que lo disfruten mucho. Buenas noches.